En esta mañana yo te pido que ahí donde tú estás busques en la palabra Jeremías 1 de 4 al 10. La versión que yo voy a estar leyendo es la TLA. La palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En Jeremías 1 del 4 al 10. Dios me dijo: yo te elegí antes de que nacieras, te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. Le contesté: Dios Todopoderoso, yo no sé hablar en público y todavía soy muy joven. Pero Dios me tocó los labios y me dijo: no digas que eres joven. A partir de este momento tú hablarás por mí, irás a donde yo te mande y dirás todo lo que yo te diga. No tengas miedo, que yo estaré a tu lado para cuidarte. Desde hoy tendrás poder sobre reinos y naciones para destruir o derribar, pero también para levantar y reconstruir. El tema de esta mañana es escogidos, separados, un propósito. Escogidos, separados, un propósito. ¿Cuántos de los que están en esta mañana en este lugar entienden que han sido escogidos y separados? Pero te pregunto, ¿tú conoces el término de lo que viene siendo escogido y separado, o simplemente lo conoces por lo que has escuchado? Pero en esta mañana yo te voy a ayudar, tranquilo. Vamos parte por parte. Cuando busco la palabra escogido, me lleva a la palabra elegir, que significa escoger o preferir a alguien o a algo para un fin. Y cuando me habla de un fin, cuando busco las diferentes definiciones, siempre me habla que es un fin en específico. Cada cosa o cada persona tiene un propósito en específico. La palabra separado se define como estado de algo que está distanciado o apartado de otra cosa. En la etimología de la palabra separado, la palabra separar viene del latín separare, que significa una distancia entre dos cosas. Eso quiere decir que si hasta aquí, mientras lo que vamos explicando, si tú eres elegido y eres separado, se supone que usted es aparte de muchas cosas. También busca la palabra propósito, que su definición es intención o voluntad de hacer algo, objetivo, fin o aspiración que se desea lograr. Y también se hace adrede y con intención. Un propósito se trabaja adrede y con intención. Yo no puedo estar caminando en el propósito y echarme para atrás y esperar que todo fluya como quizás otros esperan. No, yo tengo que trabajar adrede y con intención. Eso quiere decir, si un mecánico, ¿verdad? Lo puedo decir porque tengo un esposo mecánico. Él va a arreglar y va a cambiar el aceite. Él lo tiene que hacer adrede y con intención. Él no puede llegar y mirarlo por encima y decirte ya está todo solucionado. Él tiene que abrir el bonete, tiene que sacar todas las herramientas, tiene que sacar todo el proceso, tiene que sacar el filtro, tiene que cambiar el aceite para al final con la intención de entregarte lo que completo y arreglado. Jamás yo podré terminar con mi propósito y decir que está todo completado cuando miro hacia atrás y quizás no he abierto la capota. Quizás no puedo decir que he terminado y he cumplido con mi propósito cuando miro hacia atrás y las puertas que se supone que yo abriera para mi generación todavía están cerradas. Entonces, en base a las definiciones que te acabo de compartir en esta mañana, el Señor te escoge para un fin. Te separa y te aparta y te separa de otras cosas con la voluntad de hacer y lograr algo adrede y con intención sobre tu vida. Dios desde que te creó lo hizo con una intención. Tú no estás en esta tierra por casualidad. Tú no estás en esta tierra porque pues llegaste y se acabó. Tú no estás en esta tierra como la gente a veces determina. Yo fui un ups. Ustedes escuchan de personas que cuando se sientan a hablar, ay nena muchacha, que mi mamá ya tenía 4 muchachos. Yo fui un ups. Yo fui el número 5, ni me esperaban. Con nuestras propias palabras atamos muchas cosas. Cuando tú llegaste a esta tierra, si tú llegaste, naciste, respiras y estás caminando al sol de hoy, hay un propósito que está caminando. Y si en algún momento has utilizado este vocabulario, cámbialo en la mañana de hoy. Ya tú no vas a decir que tú fuiste un ups o que fuiste el resuelve o lo que fuera que quizás esté en la boca de alguno. No, tú vas a decir, yo soy un propósito de Dios. No llegué antes ni después, llegué en el momento preciso. Dios te conocía antes de que te formaras en el vientre de tu madre. Él sabía que lo que formaría cumpliría un propósito en específico. El propósito que Dios puso en mi vida no es el mismo que puso en la vida de Omar.
El propósito que puso en mi vida no es la misma que puso en cada uno de los ministerios que está aquí representado. Porque nosotros somos a un mismo fin, pero diferentes destinos. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú conoces cuál es tu propósito? Porque a veces caminamos, ¿verdad?, en este andar del Señor y hablamos sobre muchas cosas. Dios mío, yo me acuerdo cuando en el 2000 Dios me llamó. Yo me acuerdo cuando en el 2001 Dios me dijo que yo iba a hacer. Yo me acuerdo cuando en el 1995 Dios usó un profeta y me pusieron la mano y declararon una palabra sobre mí. Pero yo te pregunto, ¿esa palabra se está cumpliendo? Yo te pregunto, ¿la palabra que se lanzó en el 2000 hoy tiene fruto? Porque muchas veces cuando me preparaba me llevaba, escogido, separado, un propósito y todo me desviaba a un llamado. Claro que sí, todos somos llamados. Pero lo que pasa es que la diferencia entre un llamado y un escogido es que el que recibe el llamado escucha, pero se queda en el mismo lugar y sigue recibiendo. Cuando tú coges el llamado, pero también decides ser escogido, tú te nutres para poder llegar a donde tú tienes que llegar. En la porción que acabamos de leer en Jeremías 1, Dios le habla directamente a Jeremías y le deja saber que antes de que él lo formara y naciera, ya él lo conocía desde antes. Pero como todos conocemos que el ser humano es así, él le puso un pero, le puso excusa. Él le puso rápido excusa, pero mira lo que Dios determinó sobre la vida de Jeremías, aun cuando en su mente ya tenía una excusa. Lo nombró como profeta para las naciones. Tendría que hablar de parte del Señor a otro, ser expuesto y enfrentarse a las dificultades. Porque este es otro y te lo voy a decir aunque no lo quieras. Cuando el Señor te llama, Dios no te promete que todo será color de rosa, no. Quizás vengan dificultades, pero tú y yo tenemos la certeza que Dios nos va a acompañar, nos va a dar las herramientas, nos va a capacitar para poder llegar al destino que Él determinó. Pero entonces Dios está declarando algo poderoso, porque Dios está hablando directamente con Jeremías. No fue que enviaron al vecino, a la tía, a la mamá, al pastor. No, Dios habló directamente con Jeremías. Mira cómo es la cosa, que Dios está hablando directamente con él. Te estoy diciendo que te escogí. Ah, no, pero mira lo que él le dice: con miedo e inseguridad. Señor, yo no sé hablar. Yo no sé hablar y yo soy muy joven, yo no sirvo para esto. En otras palabras, le está diciendo: lo que tú creaste y que determinaste que iba a hablar a otro no sirve. Dime tú cómo la creación le va a decir al creador cómo va a trabajar la cosa. Cuando yo me preparaba, el Señor me llevaba a cuando alguien crea algo desde cero, ¿verdad? Que lo tiene que patentizar y todo eso. La persona que lo crea porque había una necesidad. Yo recuerdo que hace poco vi un video de una mamá que inventó un utensilio para bregar con los bebés. Pero ¿por qué salió ese utensilio? Porque ella vio que tenía una necesidad y no había nadie que lo había inventado. Pues Dios le dio la capacidad para poder inventarlo, para cubrir una necesidad. Dime tú si estaría correcto que yo coja el producto, ya está patentizado, tiene todo en ley, y yo venga y vaya donde esa persona, viaja allá al estado donde ella lo hizo y le diga: no, es que esto no puede ser así, tú tienes que como que cambiarle esto, hacerle esto para que trabaje de esta manera y no haga esto sino otra función. Dígame, ¿eso tiene sentido? Porque ¿quién conoce la pieza? ¿Quién conoce el producto? ¿Quién sabe por qué lo creó? Ella. Pues eso quiere decir que cuando el creador depositó algo sobre ti, no somos quienes para cuestionar el tiempo, no somos quienes para cuestionar el proceso, no somos quienes para cuestionar lo que Él te mande a hacer, porque Él sabe que tú lo puedes lograr. Vemos al Señor cómo promete estar con Él, y cuando Él llama, Él te capacita. Vemos que cuando habla con Jeremías no le está diciendo: yo te estoy llamando y te voy a dejar solo. Le está dejando saber: yo voy a estar contigo. No importa los límites que puedas tener o creer que enfrentas, el cumplimiento de tu propósito no depende de tus conocimientos o habilidades, sino de lo que proviene de Él y su respaldo y su ayuda. Yo nunca he visto a alguien, en lo personal, y soy nacida y criada en el Evangelio, he visto muchas cosas. Nunca he visto de alguien que se haya sometido completamente a la voluntad de Dios quedar desamparado. Nunca. ¿Que pasan por el proceso? Claro que sí. ¿Que a veces pasan necesidades? Claro que sí. ¿Que a veces pasan por dificultades? Claro que sí. ¿Que a veces se enferman? Claro que sí, somos humanos. Pero de algo yo estoy segura:
que la voluntad del Padre nunca se aparta de su vida. Nunca, nunca, nunca. Su presencia, su cuidado nunca se aparta. Por otra parte, Dios le dice a Jeremías y le advierte que en el camino enfrentaría dificultades y oposición, pero Él le promete algo poderoso. Yo estaré contigo para librarte, no temas delante de ellos. Te pregunto yo en esta mañana, ¿qué hay frente a ti que quizás te está quitando el sueño? ¿Qué es lo que está frente a ti en este día que tú digas, es que no puedo ver más allá? Dios me dijo que yo tendría mi negocio, pero lo que tengo es deuda. Dios me dijo que tendría en abundancia en mi casa y lo que tengo es pan y agua. Quizás lo que Dios determinó era que toda mi familia llegaría a sus caminos y lo que yo estoy viendo es lo contrario. Yo te tengo una noticia. Sus planes son perfectos. El tiempo de Dios es perfecto. No importa que se tarde a tú entender, cuando Él llega todo cambia y todo se cumple. Tranquilo, tranquila, porque todo va a fluir. Todo va a fluir. Te tengo una noticia en este día y es que no todo será con tus propias fuerzas. Tú y yo en el camino tenemos conocimientos. En la escuela tenemos muchas cosas, aprendemos muchas cosas y cuando usted viene a ver, algunas de ellas que quizás al sol de hoy me estoy preguntando que para qué las necesito. Pero en el camino, cuando usted empieza desde los grados más pequeños, te capacitan para enfrentar la vida en muchas áreas. En el área de cómo comunicarte, de cómo hablar, de cómo sumar, de cómo restar. Todas esas cosas. La matemática y yo no somos muy amigas, pero Dios tuvo misericordia de mí en ese tiempo. Y vemos que todo lo que pasa en el camino nos dan las herramientas correctas para poder enfrentar ciertas cosas en el desarrollo. Pero cuando hablamos en el caminar con Cristo, ¿por qué nos empeñamos en decirle a Dios, es que hasta aquí yo puedo llegar? Cuando en su palabra establece que Él se perfecciona en tu debilidad. Dios te elige no porque tú estés listo, sino porque Él te hará capaz en el proceso. Dios no trabaja con prisa, pero sí con tu propósito. Yo quiero que tú te metas esto hoy en tu cabeza. Dios no trabaja con prisa, trabaja con tu propósito. Quizás hay unos que lleguen antes, quizás hay otros que lleguen después, pero siempre Él está presente. Todos somos llamados a predicar el evangelio, como dice en Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Te pregunto hoy, ¿tú estás haciendo tu parte? ¿Estás hablándole a otro del amor del Señor? ¿Estás predicando las buenas nuevas? ¿Estás siendo testimonio de lo que Dios ha hecho en cada uno de ustedes? ¿Estás compartiendo el mensaje de salvación? Yo quiero que sepas en esta mañana que no hemos aprendido, muchas veces se ha predicado desde aquí, nuestros pastores nos lo han dicho, no necesitamos un micrófono para poder llegar a otros. Y aquí voy por la línea de que hablaba ahorita. Todos tenemos un propósito distinto. Quizás hoy yo tenga el micrófono y llegue a cada uno de ustedes, pero a través de las redes yo puedo cantar, puedo predicar, puedo hablar y llego a otros miles que quizás nunca tenga, ¿verdad?, la oportunidad de conocer, pero escuchan mi voz, ¿ok? Quizás yo no vaya a las naciones, pero tenemos en nuestra casa una representación de nuestros pastores que visitan las naciones. Ellos tienen una asignación en específico. Los que trabajan media en este lugar se dedican al área de media. Los que tienen la adoración se dedican a la adoración. Los que limpian todo el templo. Los niños hacen su trabajo. Los servidores hacen su trabajo. Los intercesores hacen su trabajo. Pero todos vamos para un mismo fin. Pero tenemos diferentes propósitos. Entonces te pregunto en esta mañana, ¿por qué a veces nos empeñamos en quererlo hacer lo del vecino y lo mío está incompleto? El Señor me ministraba mientras me preparaba y me decía, hay muchos que tienen su llamado incompleto o detenido porque están mirando cómo hace aquel. Ah, no, el de la puerta no lo recibe como debe ser. Ah, no, es que el servidor aquel no atendió a la muchacha como debía, sino es que la pastora Nora no cantó como yo quería. Ah, no, la pastora Rebeca dio el tono que no. Ah, no, pero entonces te pregunto yo a ti, ¿cómo está tu llamado? A veces nos acomodamos tanto y tanto y tanto en ver que el de al lado cumpla su propósito que el de nosotros queda incompleto. Come on somebody. Pero te tengo una noticia. Todos somos llamados. Y si te digo que siempre nos han dicho que tú y yo somos escogidos, somos linaje santa, claro que sí, Dios lo establece.
Y si te digo en esta mañana que ser escogido y separado es tu decisión. Me imagino que nunca lo habías visto de esta manera. Es nuestra decisión. Pastora, pero ¿por qué? Si Dios ya estableció, no, yo soy escogida. Porque mi mamá me dijo que le dieron una palabra y que desde el vientre yo iba a hacer esto, yo iba a hacer, sí, tú fuiste escogida. Pero tú dijiste que sí al ser escogido. ¿Estás obedeciendo para ser escogido? ¿Estás realizando tu propósito para ser escogido? Un escogido responde, obedece y sirve. En todo tiempo vas a ver que todo el mundo que llega a los pies del Señor sirve en algún área. Te pregunto, ¿Jesús llegó a la tierra a servir o ser servido? Él llegó a servir. Eso quiere decir que en nuestro croquis, en nuestro plano, en todo lo que vayamos a hacer, vamos a servir. Mientras respondes al llamado, tú eres renovado, preparado y para ser de bendición a otros. Mientras tú estás diciendo que sí al Señor, se fortalece el amor de Dios en ti, se fortalece la compasión, la humildad, la paciencia. Y cuando digo paciencia, no tiene que ver en la casa de Dios nada más. El Señor me ministra y me decía, hay mucha gente que en la iglesia tiene mucha paciencia con el de al lado, pero en su casa no tienen paciencia con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con el vecino. Y te tengo una noticia, más allá que decirle a todo el mundo que tú eres cristiano, más vale tu testimonio que las palabras. La comprensión, como lo establece en Colosenses 3, del 12 al 17, que ahí en ese versículo nos habla y nos dice de qué vamos a ser equipados tú y yo, al decir que sí. Pero yo te pregunto, ¿cómo tú estás impactando a los tuyos? Y esto que te hablo no es porque no lo haya vivido. En una ocasión Dios me inquieta y a través de una foto que vi en Facebook de un familiar, el Señor nunca había tenido esa experiencia, y en aquel momento Dios empieza a ministrar y me decía, ¿no ves la foto que tiene? Que es de hace como 15 años atrás. Era una foto que lo tenía permanente en el perfil, que decía un título, y decía, tú no ves que se ha permanecido con que sí es ese título, pero pregúntale qué es lo que está haciendo con ese llamado. Le estoy diciendo que era una foto de como hace 15 años atrás. Al sol de hoy quizás no se está haciendo lo que Dios llamó. Y te estoy hablando que eso pasó como hace 3 años atrás o 4 años atrás. Cuando yo me comunico y Dios me inquietó, me dio una palabra, se la leí. Y yo, mira, simplemente los estoy llamando esto. Cuando me dan el testimonio, precisamente en esos días ellos estaban hablando sobre eso. Que extrañaban, era porque extrañaban aquellos tiempos. Extrañaban cuando Dios los usaba. Extrañaba cuando Dios les mostraba. Extrañaba cuando hacían. Extrañaban. Pero al sol de hoy no se ponían en la brecha para poder ver de nuevo, ser de bendición de nuevo, poder ministrar de nuevo, poder decir y pararse en la brecha y decir, yo voy a cumplir mi llamado. Te pregunto, ¿qué foto estás buscando de hace 15 años atrás para recordarte lo que Dios hacía contigo? Porque muchas veces nos sentamos y esperamos. A ver cuál es el recuerdo de hoy. ¡Ya! ¡Qué actividad tan poderosa, Jesús! Esa actividad hace 5 años atrás. Tú te moviste, hablaste, me dijiste, yo me sacudí, sentí el poder de Dios, hablé 5 lenguas. Ajá, pero hoy, ¿cómo tú estás? Tu propósito, ¿cómo está hoy? Un escogido que responde y obedece en ocasiones debe dejar su tierra y su parentela, que representa su comodidad, su estabilidad, su familia y a lo que está acostumbrado a hacer, trabajar, etcétera, para cumplir su propósito. Ejemplo, Abraham. Abraham abandonó todo por obedecer a Dios y pacientemente esperó la promesa del Señor. Porque esa fue otra. No, porque pastora, usted me va a dar, sí, él obedeció y Dios lo bendijo, sí, pero antes que llegara la bendición, tú sabes todo lo que él tuvo que esperar para tener el hijo de la promesa. No, pero cuando tuvo el hijo de la promesa, el Señor se lo pidió también. ¿Qué el Señor te está pidiendo que le entregues para poder darte algo mayor? A veces no recibimos más porque no estamos dispuestos a soltar lo que Dios nos está pidiendo. Dejar a un lado tu voluntad para que sea al modo de Él. Ejemplo, María, la madre de Jesús. Cuando llegó la asignación de María, ella le pidió al ángel que quería hacer lo que le mandaron a hacer. Ella esperaba que en ese momento iba a recibir la promesa en su vientre, ¿no? Ella lo que dijo fue, heme aquí,
Envíame a mí, tú sabes, yo voy a hacer tu voluntad. Yo estoy dispuesta a hacer tu voluntad. Y tú y yo estamos dispuestos a que el Señor nos pida algo y decirle, sí, aquí estoy por completo. O te cuesta dejar las redes, o te cuesta dejar tu casa, o te cuesta dejar ese trabajo que el Señor lleva tiempo diciéndote que es tiempo que te mueva. O te da trabajo quizás dejar esas amistades que el Señor hace tiempo te está diciendo que las tienes que tratar de lejos porque no son de bendición. O quizás estás poniendo en un hold, poner ese límite con esos familiares que tampoco son de bendición. Son temas difíciles, pero cuando Dios quiere llevarte a tu propósito, hay cosas que tenemos que dejar y abandonar. Cuando tú eres escogido y respondes y obedeces a lo que Dios te está llamando a hacer, tú debes ser íntegro, leal y no contaminarte con lo que ofrece el mundo. El ejemplo claro que tengo es Daniel. Tú y yo conocemos la historia de Daniel. La historia de Daniel en el foso de los leones. Él no se doblegó a adorar a otros dioses. También lo vemos cuando entra al horno de fuego con Sadrach, Mesach y Abednego. En ese proceso, ¿verdad? Eran sus amigos directos. Eso él lo vivió de cerca. Pero nunca dejó de adorar a Dios. Nunca dejó que su propósito fuera empañado. Hoy día vemos a nuestro alrededor que hay muchas noticias, hay muchas cosas que se están levantando que tú y yo, si nos ponemos a estar pendientes a todo eso, van a dividir nuestra mirada, nuestra atención y nuestra oración va a cesar. Aunque llegue el momento de la duda, recuerda lo que Dios establece en su palabra en Jeremías 29:11. Mis planes para ustedes solamente yo los sé y no son para mal, sino para su bien. Voy a darle un futuro lleno de bienestar. Cuando Dios establece eso en su palabra, es porque Él determinó que tú y yo tendríamos lo necesario para poder llegar a lo que Él determinó. Ahora quiero comentarte 5 puntos importantes que un escogido debe hacer. Un escogido debe soltar todo aquello que le impide llegar a su propósito. Puedes poner la primera imagen. No puedes avanzar con Dios si sigues aferrado a lo que Él ya te pidió soltar. Y en su palabra establece, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando su palabra establece que tú debes soltar es porque Dios ya conoce tu vida y sabe que iban a llegar cosas que tú te ibas a aferrar de tal manera que no te iban a dejar continuar. ¿Qué debes soltar hoy para que tu propósito llegue a lo que Dios determinó? Un escogido debe ser sal y no azúcar. Tu misión no es agradar a todos. Jesús te dijo que tú eres sal y no azúcar. Yo te pregunto, ¿son iguales? Te pregunto, ¿son iguales? Eso quiere decir que tú y yo marcamos una diferencia. Un escogido no se puede mezclar con todo lo dulce del mundo que está ofreciendo hoy día. No me puedo mezclar con lo que comparten en las redes. Yo no me puedo mezclar con todo lo que están escuchando en las redes. Yo no me puedo mezclar con todo lo que dicen que hoy dicen que es bueno y es malo ante la presencia de Dios. Tú y yo vamos a caer mal. Si en tu trabajo estás muy cómodo con el grupo de personas que tienen siempre un chiste de doble sentido, preocúpate. Si en tu familia, cuando tú llegas, están hablando de aquel que no está presente y tú te sientes muy cómoda y cómoda, preocúpate. Si tu vecino trae cosas que son indebidas y tú te sientes muy cómoda, ay, eso no es nada, preocúpate. Porque cuando no sientas el tucutucu aquí en el corazón y en el espíritu, es porque hace rato está frío, no estás tibio, estás frío. Necesitas conectarte a la presencia de Dios. Porque cuando nosotros estamos conectados a la fuente, estamos encendidos en su espíritu, todo lo que no es de Él incomoda y nos lleva a su presencia. Un escogido debe ser pulido bajo presión para que pueda revelar su brillo. Cuando vemos la imagen que se presenta ahora, todos conocemos el proceso del diamante. Y si hay alguien que no conozca el proceso del diamante, el diamante, antes de ser una piedra preciosa, era un pedazo de carbón. Te pregunto, ¿cuántas veces te has sentido como el carbón?
Que hay mucha gente, muchas veces a tu alrededor todo el mundo está brillando. Ay, aquel recibió la recompensa, aquel recibió el sueldo más grande, aquel recibió el bono, aquel le dieron reintegro, pero yo tuve que pagar. Hay que sanar en esta mañana. A veces nos sentimos como el carbón, ¿por qué? Porque estamos en este proceso donde estamos siendo pulidos poco a poco, ¿verdad? Te tengo una historia. Un trozo de carbón se sentía inútil y sin valor. Observaba los diamantes brillar y suspiraba deseando ser como ellos. Un día una roca le dijo: ellos también fueron carbón, solo que soportaron presión y tiempo. El sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza el carácter y entereza de carácter produce esperanza. Hoy quiero que tú sepas que la presión de hoy que puede estar en tu vida es para formar la mejor versión de ti. Y cuando somos pulidos, se pulen muchas cosas en nuestra vida. No es que simplemente te vean y digan: ay, tú tienes como que algo diferente. Tú llegas y como que, muchacha, tú eres diferente. Tú casi no hablas. Ay, tú transmites tanta paz. Sí, pero antes de transmitir paz, tenlo por seguro que fue un carbón que a lo mejor respondía todo el tiempo. Quizás era de mal humor. Quizás no soportaba a nadie. Pero llegó el momento que cuando se dejó pulir, se dejó dejarse en las manos del Señor, llegó a ser la piedra preciosa. Por eso es que hoy pueden ver en ti algo que brilla, algo diferente, algo realmente la presencia de Dios, porque el tiempo determina en ti si eres pulido genuinamente, que va a salir de ti lo mejor. Yo siento muchas personas que están como que: ay, Señor. Un escogido debe cuidar sus pensamientos. Por poco Profeta Arely me predica parte del mensaje el miércoles. Cuando hay un llamado de Dios y eres separado, el enemigo va a tratar por todos los medios de desanimarte para que el propósito de Dios no se cumpla. Yo quiero que observen en la medida que puedan esta imagen. La imagen dice: la batalla no es afuera, es adentro. Dentro del cerebro, de la mente de esta imagen, hay un área que dice miedo, odio, lujuria, culpa, orgullo. En el otro lado vemos que dice verdad, fe, paz, amor y obediencia. Y me impactaba cuando lo encontré porque decía: lo que toleras en tu mente dominará tu vida. Lo que toleras, no me está diciendo lo que piensas. Cuando dice tolerar es que ya lleva demasiado tiempo aquí y tú estás ahí por mucho rato. Lo que toleras en tu mente dominará tu vida. Lleva cautivo cada pensamiento a Cristo en el nombre de Jesús en este día. Puedes poner la próxima imagen. Cuando yo me preparaba, el Señor me ministraba y me decía: hija, hoy día mucha gente no ha podido cumplir su propósito, no porque estén pecando, porque ellos han aprendido que pecar es malo, está mal delante de la presencia de Dios. No están cometiendo adulterio, no están robando, no están murmurando, quizás no han matado a nadie, no han deseado a la esposa de nadie. Te estoy hablando porque esos son los que ustedes entienden que son los peores. Porque culturalmente cuando tú dices pecado, se acostó con otro. Tú dices pecado, eso fue que se llevó un par de cosas. Tú dices pecado, eso fue que mató a alguien. Los pecados no tienen tamaño. Hay algo que perturba tanto a la mente de un escogido y es la culpa, la ansiedad, el querer tener el dominio de todo. Y cuando buscaba esta imagen me llamó mucho la atención, porque si tú dejas que el enemigo controle tu mente con lo que está a tu alrededor, tú no estás pecando, te estás cuidando de no pecar, pero no cuidas tu mente, todo eso va a hacer que tú estés en esta posición. Y te pregunto yo a ti, él como está en esta imagen, ¿está logrando su propósito? Porque para yo lograr mi propósito, yo no me puedo quedar en una esquina sentada. Cuando llega el momento que el enemigo controla tu mente, en el sentido de que bombardea porque ya conoce con qué te puede molestar, porque ya tú lo
Ya tú lo dijiste. No, es que yo no puedo con esto. Es que mi mamá me dijo que yo no iba a terminar mis estudios y que iba a ser nadie. Es que cuando yo no puedo lograr lo que yo determiné en esta agenda, me da una ansiedad. Es que cuando no veo todo como yo calculé, al tiempo que yo calculé, el día que yo calculé, me da un coraje. Es que cuando me miran de la manera que a mí no me gusta, ya yo le puse una cruz. Yo no quiero, te voy a decir algo. Y voy a coger a mi esposo de ejemplo porque para no, tú sabes, es decir, que yo le diga a José. Yo te voy a decir una cosa, José. Yo no quiero que mire a Saudi porque Saudi me miró mal. Y si yo la miré mal a ella y ella me miró mal a mí, tú también la vas a mirar mal a ella porque no vamos a estar con ella. Dime tú, poco a poco los pensamientos se siguen acumulando. El enemigo va a seguir haciendo una muralla. Y cuando tú vienes a ver, llega un momento que ya tú no quieres ni continuar. Ahí es que tú empiezas a decir, no, yo le voy a decir a Pastora Rebeca que yo quiero un descanso de adoración. Como por 2 semanas. Porque es que yo no me siento igual. Yo no me siento igual. Este proceso es demasiado grande. Ahí es cuando uno de los servidores llama a su líder y le dice, no, yo quiero estar sentado. Yo no quiero bregar con la gente no escucha. La gente no escucha, ya yo perdí el amor. Ya yo perdí el amor porque no quieren hacer caso. Cuando tú vienes a ver, el enemigo forma una muralla y lo que hace es, te detiene. Y él no tiene que hacerlo y ponerte el pie él mismo. ¿Quién toma la decisión? Tú. Por eso yo te digo en esta hora, si tú has estado batallando con pensamientos que tú sabes que no son correctos, que has batallado con pensamientos de hacerte quizás hasta daño, yo te digo hoy que lleves cautivo ese pensamiento. Yo te tengo una noticia. Si tú llegaste a esta tierra fue con un propósito. No importa lo que puedas estar viendo o sintiendo, eso no determina que ese va a ser tu final. Quizás lo que para ti tú te estás ahogando en un vaso de agua que quizás no tenga tanto, pero para ti es demasiado. El Señor te está llevando para que tú puedas entender que su fuerza se perfecciona en ese proceso que tú estás teniendo. Lleva cautivo todo pensamiento en este día. Tú puedes, tú lo vas a lograr. Que en tu descendencia haya personas que hayan fracasado no quiere decir que tú vas a fracasar. Que si a lo mejor en tu hogar lo único que tú escuchaste era tú no vas a salir para adelante, tú vas a ser como yo, que me quedé aquí, no triunfé. Tú vas a triunfar, tú vas a hacer lo que Dios determinó, tú vas a cumplir el propósito de Dios, tú vas a ver las grandes cosas que Dios determinó sobre tu vida. Pero hoy tienes que pararte en la brecha y determinar, yo tomo el control en el nombre de Jesús de mi mente y que sea Él en mí. Y me llevaba el Señor a algo muy, muy importante y me decía, ¿no te has dado cuenta que todas las personas que tienen un llamado grande y son escogidos y son llamados han sido quizás atentados desde su niñez? Si yo pregunto hoy aquí, que me alcen la mano, ¿cuántos de los que estuvieron aquí tuvieron quizás, su mamá tuvo dificultad y por poco no nacen? Si yo pregunto aquí, no, en la niñez yo pasé un proceso que por poco muero. También los hay. Si yo pregunto, aún en la adultez, yo pasé por situaciones que por poco muero, estaba en la cárcel, no iba a estar aquí. Todos, siempre hay algo en nuestra vida, siempre hay algo en nuestra vida que el enemigo va a intentar detener. Y cuando usted escucha, dice, ay, yo no sé por qué yo pasé por eso. Pues sí, yo te tengo una noticia. Quizás en el momento que tú te pones a pensar, dice, no, Señor, eso no tiene sentido lo que yo pasé porque eso no es muy grande, eso no es, no me sanaste de un cáncer, no me levantaste de un sillón de ruedas, pero te dio la vida. Muchas veces nos callamos las cosas y no sabemos cómo va a ser de bendición a otros. Yo recuerdo, mi mamá me cuenta que cuando ella estaba embarazada de mí, yo soy la primera de tres niñas, era un embarazo planificado y deseado. Quiero que empieces a escuchar desde el principio, que tampoco fue que, pues, se dio, no. Fue un embarazo planificado, deseado. Se lo pidieron al Señor.
Desde antes de ser concebida ya me habían separado. Fuera niña, fuera niño, ya se lo habían, Señor, lo que venga es tuyo. Es tuyo. Mi mamá comienza el embarazo, comienza con complicaciones. Y mi mamá declaraba, no, esto se va a dar. Mi mamá creía, pero llegó un momento que en una cita yo no me movía. Yo no estaba, para ellos la estaban preparando porque de ahí iba a ir para un raspe, para sacar lo que había. Pero cuando mi mamá sale de aquella oficina, ella me cuenta que ella, llorando, porque hello, somos humanos, tampoco es que vamos a ocultar lo que somos. Llorando le decía al Señor, esto no fue lo que tú me dijiste. Esto no fue lo que tú me dijiste. Tú me dijiste a mí que yo cargaba una promesa. Y que no importara que fuera, si fuera hembra o varón, iba a cumplir tu propósito. Mi mamá me cuenta que, ¿verdad? Iban a hacer el proceso y en el transcurso, cuando hacen el otro sonograma, yo salgo con vida, ¿verdad? Salgo moviéndome. Y en aquel entonces, mi mamá decía, qué brutal es, ¿verdad? Un día hablando así ya de adulta, qué brutal es que a veces cuando tú te sientas a analizar, tú no comprendes lo que Dios determinó sobre tu vida, cuán grande es, hasta que tú empiezas a analizar desde la niñez todo lo que tuviste que pasar. Yo te digo una cosa en esta mañana, yo le doy gracias a Dios porque me trajo a este mundo, claro que sí. Pero haber sido criada en el evangelio no me eximió a pasar por situaciones que yo te pueda decir que mi propósito se estuvo detenido. Voy a hablar de algo que ustedes conocen, yo adoro, yo canto. Es lo que Dios me llamó a hacer, adorar. Recuerdo que en una ocasión estábamos pasando por una situación muy fuerte. Eran con personas, pero yo no le permití a Dios que Él metiera su mano, yo quise meter la mía. Y mi esposo está de testigo que yo me encerré totalmente, me encerré. Y en aquel entonces yo seguía cantando hasta que se acercó una persona que amo mucho y me dice, Rebeca, yo necesito hablar contigo. Un domingo después que se terminó el servicio, yo necesito hablar contigo y siéntate aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Nada, yo seguía. Nada. Algo sucede porque tu adoración no es la misma. Algo sucede porque la adoración no está subiendo. Algo sucede porque cuando tú adoras, normalmente como tú lo haces, algo pasa, algo se mueve. No está pasando nada. ¿Qué te está pasando? Para mi entender todo estaba bien. Pero el Señor me confrontó y me dice, el Señor quiere que tú sueltes ya lo que te está atormentando porque no te va a dejar cumplir lo que tú fuiste llamada. Cuando yo me pongo a pensar, eso pasó como, vamos a ponerlo así, como 4 servicios estando en esa condición. Cuando yo me pongo a analizar, el enemigo detuvo una bendición a alguien que quizás llegó ese día atado y quizás en la adoración iba a ser libre. El enemigo puso tantas trabas en mi mente que quizás en esos días de servicio, a lo mejor alguien que llegó con la necesidad de escuchar que Dios le amaba, yo simplemente cumplí con cantarle y me bajé. Y no llegó al corazón que tenía que llegar. Ahora te pregunto, ¿entiendes cuán profundos son las tácticas del enemigo para poder detener lo que tienes que hacer? No te estoy diciendo que después de esa soy perfecta, no. Todos los días tengo que pararme en la brecha y orar y decirle al Señor, toma el control del corazón, de la mente, de todos mis sentimientos, para que cuando yo abra mi boca seas tú, no sea yo. Pero yo te tengo una noticia y es que yo aprendí en ese proceso que no importando la situación, yo no puedo determinar y decirme yo me voy a quedar callada, me voy a quedar tirada, me voy a quedar llorando, me voy a quedar diciendo lo difícil que fue. Yo voy a determinar y decir yo seguiré haciendo lo que tú determinaste, yo seguiré cantando, seguiré adorando, Señor, seguiré intercediendo, seguiré sirviendo, seguiré haciendo lo que tú llamaste, Señor, en este lugar para hacer, porque es con tu fuerza y no con las mías. Hoy, ¿cuál es tu excusa para determinar que no puedes comprometerte a ser escogido? Pedro era impulsivo y Jesús lo escogió. Tomás era incrédulo y Jesús lo escogió. Jonás era desobediente y Jesús lo escogió. Moisés era tartamudo y Jesús lo escogió. Jesús no te escogió por lo que tú eres ahora. Jesús te escogió por lo que tú puedes llegar a ser en Él. Por eso te digo hoy que ser escogido es una decisión y permanecer en Él. En Efesios 1:4, en la Nueva Versión Internacional, me dice, Dios nos escogió
en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él en amor. Y te voy a terminar hoy lo que el Señor me entregó con este ejemplo, que siempre voy a terminar con lo mismo, y es hablando de Jesús. Todo encierra a Jesús, porque si Jesús pudo, nosotros también vamos a poder hacerlo. Jesús es el mejor ejemplo de ser escogido, separado y cumplir su propósito. Desde su nacimiento vemos que fue también, por poco llegan a, ¿verdad?, eliminarlo, porque no querían que naciera, no querían que sustituyera al rey. Para aquel entonces el rey que él creía que era que iba a coger su corona, iba a tomar su poder, buscaron para matarlo. Gracias a Dios eso se desvió. Pero cuando tú analizas la historia de Jesús, nació en un lugar que, ¿verdad?, pensando humanamente hablando, nació donde no debía nacer. El Rey de Reyes, ¿por qué nació ahí? Porque nos enseñó a nosotros que a pesar de la dificultad, no importa dónde tú nazcas, tú seguirás llevando tu nombre, lo que Dios determinó. El haber nacido en un pesebre no determinó que no iba a cumplir lo que terminó haciendo, que fue morir por ti y por mí. Y cuando analizamos, eso tiene tela para cortar, porque cuando analizamos eso, cuando Él nace, lo ponen en el pesebre, eso tiene la madera lo recibe, la madera lo entrega. Cuando tú vienes a ver, todo tiene un propósito. Bueno. Él con su esencia llegó a todo lugar. Con sus estrategias llegó a la vida de muchos. Y eso lo llevó a poder impactar diferentes lugares. Así como nosotros somos escogidos y separados con un propósito único e individual. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué Dios te llamó a hacer? Y quizás al sol de hoy estás preguntándole al Señor, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué Dios te llamó a hacer? Y tú le estás diciendo, Señor, es que hasta aquí pues llego yo, no sé cómo tú lo vas a lograr. ¿Qué Dios llamó sobre ti? ¿Qué Dios dijo sobre ti? Hoy yo te pregunto a ti que te encuentras en las redes, ¿qué Dios determinó sobre tu vida que hoy quizás estás viendo a mitad? O quizás se detuvo por un momento, quizás por las circunstancias. Hoy yo te exhorto a que tú le digas al Señor y que le digas desde lo más profundo de tu corazón que tú eliges ser escogido y que quieres cumplir el propósito que Dios determinó sobre tu vida. Declaramos bendición sobre cada persona que estuvo escuchando este mensaje en el día de hoy. Declaramos que tu casa recibe bendición. Declaramos que tú vas a poder cumplir el propósito hermoso que Dios determinó sobre tu vida, y sobre todas las cosas verás la gloria de Dios sobre tu casa. Dios te bendiga.